Con ello determinamos que el derecho es una ciencia jurídica y el derecho actúa en base a las normas previamente establecidas, a las normas previamente constituidas. Acuérdense ustedes el principio romano, aforismo, que se decía que nullum crimen sine lege, es decir, no hay crimen si no hay ley. Nullum poena o nullum pena sine lege, es decir, no puede haber una pena si no existe ley. Ahora tenemos el principio de legalidad. Ese principio de legalidad es el principio que está concebido que la norma se encuentre previamente establecida en un cuerpo normativo. Bien, que entonces vamos a ubicarnos dentro de lo que hace el derecho como ciencia. Todos en algún momento de la vida hemos pensado que hablar de ciencia se estaría hablando de números, de ecuaciones, de experimentos. Entonces pensaba, mucha gente piensa que, bueno, la ciencia o los científicos están para estudiar cosas que tienen que ver con la biología, con las neurociencias, con la cirugía. Y estaríamos hablando de ciencias naturales o ciencias sociales. O nosotros, en el derecho, ubicamos a la ciencia jurídica porque definitivamente es el estudio de las leyes, el estudio del derecho, el estudio que realmente hace el legislador para la promulgación de una ley, hace el juez en la interpretación de una ley, hace el abogado en la interpretación de una ley, hace el estudiante, como ustedes, un análisis minucioso de los verbos rectores que tiene un tipo penal, por ejemplo, del alcance que tiene esa norma concebida de tal manera que se la configura dentro de las ciencias del derecho, dentro de las ciencias sociales, dentro del estudio práctico que se hace, porque inclusive en la Carta Constitucional dejaron estableciendo los constituyentes que toda resolución emanada de autoridad pública debe ser motivada o fundamentada. Eso significa que hay que estudiar todo lo que conlleva al análisis jurisprudencial, doctrinario, derecho comparado, etc., para tomar una decisión. De tal manera que era muy erróneo pensar que solamente las ciencias naturales o las ciencias biológicas o las ciencias matemáticas se las consideraba como ciencias y no a las ciencias jurídicas. Hoy vemos que las ciencias jurídicas en realidad es una ciencia que definitivamente va a estar posiblemente con nosotros todo el resto de nuestras vidas, porque quienes estamos ejerciendo el derecho y ustedes que están preparándose para ser abogados, definitivamente van a estudiar a estas ciencias jurídicas, y de hecho que las universidades tenían facultades como ciencias jurídicas, políticas y económicas. Así fue la Facultad de Jurisprudencia en la que tuve la oportunidad de graduarme, Universidad Nacional de Loja, y nos daba un título inclusive
como licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas. Entonces, es una ciencia. Como un antecedente, remontémonos a Aristóteles. Aristóteles, que se lo conoce como el padre de la filosofía occidental, por supuesto, siempre decía que existían dos formas de razonamiento. El teórico, decía, y el práctico. El teórico contempla lo que son las cosas y concluye abstrayendo sus propiedades y esencias, mientras que lo práctico tiene como objeto lo que ya es, sino lo que es posible hacer para obtener un determinado resultado. Entonces, aquí viene la interrogante: ¿qué es el derecho como ciencia? El derecho es una ciencia práctica que define lo que es justo en las relaciones interhumanas, que decíamos, y especialmente lo justo en casos concretos. Cada caso busca algo. En materia en el área penal, alguien dice soy inocente, y lógicamente que es un caso concreto en la que tiene que probarse esa inocencia. ¿A través de qué? Del estudio del caso, a través del análisis jurídico, si el caso se llevó con el debido proceso, si fue procesado por el tipo penal adecuado, si existe la procedibilidad correcta, si existe la competencia correcta del juzgador, si no hay prejudicialidad, si se hizo el procedimiento adecuado, si no hay una causa de nulidad por algún vicio, si la prueba fue actuada de manera legal, de manera correcta, de manera eficaz. Ese es el estudio que hace un profesional del derecho. Y le va a decir a un juzgador en un momento, por todas estas consideraciones, mi cliente es y debe considerarse su estado de inocencia. En lo contrario, la otra parte va a decir, he probado su participación delictual, su nexo causal, he probado la materialidad, he probado la responsabilidad. Por lo tanto, la persona debe ser condenada conforme el marco legal correspondiente. ¿A dónde está el tipo penal? ¿Cuál fue el tipo penal que se procesó? Etcétera. Entonces, todo conlleva a que esta ciencia del derecho no es una ciencia cualquiera. No es una ciencia cualquiera. Tomando en consideración que todo el respeto se merece en todas las áreas correspondientes. Sin embargo, estamos hablando de el derecho como ciencia. Entonces, ¿qué estudia el derecho como ciencia? En primero, tomemos en cuenta que el derecho es una disciplina humanística que estudia la interpretación, la integración
y la sistematización de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. Es por esto que también se la puede llamar o referir como ciencia jurídica. Se le considera como ciencia debido a que cuenta con su propio campo de estudio, que es por supuesto demasiado extenso, donde se estudian y analizan temas como la conducta, como el pensamiento, como las percepciones del bien y del mal, y otras corrientes del área. Cuando hablamos de la conducta, hablamos de las motivaciones que puede tener un ser humano para el cometimiento de un acto. Pueden ser motivaciones de carácter endógeno o pueden ser motivaciones de carácter exógeno. Manifiesto dentro de las de carácter endógeno, puede ser los celos. Una persona llena de celos pudo haber consumado un delito de femicidio, o un delito de asesinato, o un delito de agresiones, o un delito de amenazas, etc. Pero esa motivación fue de carácter endógeno, es decir, interno. Esa persona llevó esos pensamientos de la celopatía, que es una enfermedad, los llevó a su cerebro y lo desembocó en un momento determinado con la víctima, en este caso, que puede ser su esposa, su expareja, su novia, su exnovia, y desembocó el acto. Entonces, ahí estamos hablando que se engrana lo que es esa conducta del ser humano, desembocó en un acto delictual. Entonces, a eso estudia el derecho, igual la conducta, la motivación, la etiología de las motivaciones que tuvo esta persona para llegar al cometimiento del acto delictual. Pero si esta persona tiene trastornos de personalidad, esta persona es bipolar, hoy en unos días está excelente, pero otros días cualquier cosa le molesta. El hijo tumba un vaso y lo quiebra. Esta persona bipolar coge un látigo y le da unos 20 latigazos y le da una incapacidad para el trabajo de 60 días. Imagínense. Es decir, esa conducta de ese trastorno de personalidad actuó en un momento que de pronto otra persona hubiera dicho: mijito, recoja los vidrios. Así. Pero otra persona que nunca se hizo ver su situación psicológica, su tema interno, de cómo es esta persona, porque creen que las enfermedades mentales solo se le ha detectado al loco. Pero el mundo está lleno de personas con enfermedades mentales. Es posible que cualquiera de ustedes que está conectado pueda tener este tipo de problemas. Y es importante estudiar esa conducta. Es posible que ustedes estén maravillosos con su pareja, etc. Y de un momento determinado cambian de temperamento y empiezan a discutir, empiezan a pelear. Y vienen otras derivaciones de separación, viene otra conducta que puede darse un divorcio o que pueda llegar
a una conducta de carácter psicológico, de un delito de carácter psicológico, porque le hizo una afectación de esta naturaleza, y así está establecido en el cuerpo normativo, en el artículo, de 157 del Código Orgánico Integral Penal. Un ejemplo de esta naturaleza. Entonces, ahí se estudia al ser humano dentro de lo que corresponde a la criminología.